En videos anteriores habíamos comenzado a estudiar la historia de la antigua Roma. Vimos cómo primero se sucedían los diferentes gobiernos monárquicos, luego comenzaba la etapa de la República y en el video de hoy vamos a estudiar la etapa del Imperio Romano de Occidente. Pero antes de conocer cuáles fueron los emperadores o representantes más interesantes de esta etapa de la historia de Roma, vamos a repasar un poco qué pasaba en la etapa final de la República. Habíamos visto cómo una vez que moría Craso, este señor que vemos aquí, junto a Julio César y Pompeyo, recordemos que habían formado el primer triunvirato. Un primer triunvirato con ideas de restaurar la república que había caído en el 71 a.C. Entonces se formaba este primer triunvirato, primero moría Craso, luego Pompeyo y Julio César se comenzaban a enfrentar. Pompeyo era asesinado por Ptolomeo III, rey de Egipto, y también amigo de Julio César, y aparecía en escena, consolidándose en el poder, Julio César. Julio César podría ser considerado el primer emperador, quizás por el título que se había adjudicado, pero nosotros simplemente lo tomaremos como el último, mejor dicho, representante de la etapa republicana. Lo interesante en el periodo en el cual tuvo poder Julio César es que era el momento en el que él intentaba restaurar el poder en Roma. Pero veíamos como el Senado, y gran parte del Senado, no olvidemos que era amigo, habían quedado, sí, apoyando a Pompeyo, se organiza y junto con Brutus, hijo adoptivo de Julio César, también lo terminan asesinando. Julio César había hecho reformas muy negativas dentro de Roma. Por ende, también esto sumaba, las ganas de querer aniquilarlo por completo. Así todo, luego de la muerte de Julio César, la República no se volvió a restaurar. Roma sufrió diferentes guerras civiles y se formó, y ahora sí pasemos a nuestro siguiente video, un segundo triunvirato. Segundo triunvirato. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos personajes que estamos viendo aquí? Este señor es Octavio. Octavio era sobrino nieto de Julio César. El triunvirato, este segundo triunvirato, también estaba formado por Marco Antonio, y a su vez también por Marco Lépido. Marco Lépido, así como le pasaba a Craso en el primer triunvirato, no tenía demasiado peso dentro de este segundo triunvirato, pero sin embargo lo conformaba. Ahora bien, ¿qué podemos decir de este segundo triunvirato? Este segundo triunvirato duró al menos 5 años. Duró 5 años. Y si bien no fue tan importante como fue el primer triunvirato, marcó, si se quiere, el inicio de Octavio en el poder. Pero vamos a ver por qué. En primera instancia, Marco Lépido, como decíamos, no tenía demasiado voz ni voto. Y Marco Antonio y Octavio también van a comenzar a enfrentarse, como siempre, como pasó con Pompeyo y Julio César, por ver quién tomaba el poder. Marco Antonio marcha en cierto momento a Egipto y Octavio en el 31 a.C. estaba participando en la batalla de Actium. Muy bien. Una vez que participa en la batalla de Actium, en el 29 a.C., decide volver a Roma y así tomar el poder. Toma el poder. Para los historiadores será Octavio el primer emperador del Imperio Romano de Occidente. Pero veamos qué va a pasar en estos comienzos del Imperio Romano de Occidente. Octavio, como decíamos, se había convertido en un monarca con mucho poder. Lo quería el Senado, tenía el respaldo del ejército y el pueblo romano había vuelto a recobrar cierta paz que no tenía hace rato. Entonces el pueblo también lo quería. El pueblo lo quería, para ponerlo de alguna forma, ¿sí? Era un emperador muy bien visto. Una vez que muere Octavio, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, Octavio no tenía un heredero directo del trono. Entonces va a asumir el poder este señor que vemos aquí, que se llamó
Tiberio. Tiberio estuvo en el poder desde el 14 al 37 después de Cristo. Y entre las características importantes de su gobierno o los hechos a resaltar, podemos decir que él inaugura la dinastía Julio-Claudia, una de las dinastías para aquel entonces más importantes de Roma. Julio-Claudia. Ahora bien, también debemos resaltar que Tiberio redactó excelentes leyes para favorecer a las provincias romanas de aquel entonces. Luego de que muere Tiberio, ya nos quedamos sin Tiberio, va a asumir el trono un emperador muy loco que gobernó desde el 37 al 41 después de Cristo. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Calígula. Pero Calígula no tendría tanta suerte, porque en el 41 después de Cristo lo asesinado por los pretorianos. Es en ese momento en que los pretorianos aprovechan la muerte, el asesinato por parte de ellos de Calígula y dicen, vamos a poner en el poder a este señor que vemos aquí en la imagen de arriba, a Claudio. Claudio entonces tomará el poder del Imperio Romano de Occidente del 41 al 54 después de Cristo. Pero Claudio, así como Calígula, no va a tener mucha suerte. No lo van a asesinar los pretorianos, sino que pobre lo va a asesinar su mujer Agripina, asesinado por su esposa. Y luego de que Claudio muere, o mejor dicho, luego de que es asesinado, tomará el poder su hijo Nerón. Nerón también fue uno de los emperadores más relevantes de la historia romana, pero Nerón no fue visto con buenos ojos, tanto por el pueblo romano de aquel entonces, así como también por los historiadores de la historia mundial. Nerón estuvo del 54 al 68 después de Cristo. Y como decíamos, no era mirado con buenos ojos porque él va a iniciar las persecuciones a los cristianos. Persecuciones a los cristianos, entre otras de las reformas negativas o características negativas de su etapa en el imperio. Ahora bien, ya pasemos a nuestras siguientes imágenes para seguir conociendo un poco a los emperadores más importantes. Luego de Nerón, tomará el poder Flavio Vespasiano. Flavio Vespasiano. Flavio Vespasiano estuvo desde el 69 al 79 después de Cristo y también hizo reformas muy interesantes. Restauró, si se quiere, la paz en Roma y emprendió la guerra contra Germania. Una guerra muy importante. Guerra contra Germania. Muy bien. Una vez que Flavio Vespasiano deja el poder, asume el emperador Tito. Tito estuvo desde el 79 al 81, no estuvo muchos años. Luego de Tito, para nombrar otros emperadores importantes, vendrá Domiciano, que estuvo en el poder desde el 81 al 86, y luego se sucederán una serie de emperadores hasta que aparece este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Marco Aurelio. Marco Aurelio también fue uno de los emperadores más interesantes y relevantes de la historia de la antigua Roma. Marco Aurelio estuvo desde el 161 al 180 después de Cristo y también fue el que supo estar, si se quiere, o dar la etapa más próspera a la historia de Roma. Vamos a poner así que fue una etapa próspera. Muy bien, esto fue básicamente la sucesión de emperadores dentro del Imperio Romano de Occidente. En videos posteriores veremos cómo cae este Imperio Romano de Occidente y conoceremos cómo se desarrolla 10 siglos después el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.